Recibo un cordial saludo, PhD, Gisela Paula Chica. El tema de hoy trataremos acerca de la organización y planificación escolar, que tiene como unidad número 1 el rol de la planificación y la gestión, el mismo que cuenta con un resultado de aprendizaje como es identificar los desafíos de la planificación y la gestión educativa de los centros infantiles con la ayuda de estudios prospectivos e informes de organismos internacionales y nacionales. Pero para eso tenemos que tener en cuenta qué es una organización escolar. Pues bueno, el autor Zavala en el año 2002 define a la organización como un escenario de relaciones de acción colectiva, en el que se precisa el esfuerzo combinado de todos sus miembros para poder desarrollar las tareas o funciones propias de dicha organización. Asimismo, la organización escolar es la ciencia de la educación que estudia integradamente todos los aspectos concernientes a los centros educativos considerados en las múltiples dimensiones de empresas educativas, de mecanismos de control y poder social en su dimensión estructural, en sus aspectos ocultos, en su posibilidad de intervención y en sus necesidades de mejora. Esto lo dice Cantón en el año 2004. Entonces, definimos a la organización escolar como dimensiones dentro de una organización curricular, la misma que considera y destaca ideas como que la organización escolar es de carácter dinámico de una organización, mantiene a la escuela como una entidad compleja, mantiene ordenación o disposición adecuada de los elementos, y la misma que tiene la acción escolar o la educación como un núcleo articulador. Entonces, después de realizar un interesante análisis de las dimensiones acerca de lo que es la organización escolar, se llega a la conclusión de que esta es la ciencia que estudia las teorías de la escuela desde una perspectiva en la que pueda posibilitar procesos educativos mediante la disposición de sus elementos. Pues bueno, la organización escolar mantiene un objetivo. Nos dice que el objetivo de la organización escolar es la realidad compleja de la escuela en sus consideraciones teóricas, estático-analítica, dinámico-sintética y proyectiva, la misma que establece un orden en dicha realidad. Este orden es del servicio integral de todas las instituciones educativas. Del Pozo, en el año de 1982, este autor afirma que el objeto material de la organización escolar es la escuela como institución educativa. El objetivo formal dice que nos muestra las relaciones funcionales de los elementos constituyentes y la participación ideal en las tareas de la educación escolar y de todos los elementos humanos afectados por el problema. Entonces, la organización escolar tiene como objeto proporcionar normas que permitan armonizar ambientes locales o instrumentos o materiales que se encuentran dentro de este proceso secuencial, con el fin de orientar a la pedagogía y a la didáctica en los niños, para que de esta manera esto se tenga de una manera más eficaz dentro del aprendizaje de los niños
en las instituciones educativas. Entonces llegamos a que el objetivo de la organización escolar tiene como objeto la búsqueda y estructuración sistemática de conocimientos interrelacionados. Estos son métodos que tiene la institución escolar como una organización compleja y dinámica, con la finalidad de explicar que la escuela dentro de un contexto social, este se inscribe y promueve dinamismos racionales de orden y progreso, estableciendo principios básicos de acción orientados a una mejora continua de la realidad escolar de los procesos educativos que tienen lugar en ella. Y para eso tenemos un ejemplo de una coordinación general de continuidad académica, la misma que tiene una función general. Esta función es coordinar la planeación y realización académica que abarca todas las tareas de una docente. Es decir, esta docente puede estar encargada de tutorías, asesorías, investigaciones, evaluaciones y programas de estudio de enseñanza. Y la responsabilidad que tiene dentro de esta gestión escolar. La misma que tiene también funciones específicas dentro del área y que estas pueden ser actualización de planes de estudio, como ya sea de objetivos, contenidos, actividades. También puede ser su reestructuración como una función para promover programas educativos. Pero también tiene funciones académicas. Por ejemplo, puede tener o seguir una elaboración de calendarios pedagógicos, elaboración y distribución de exámenes, también como un trabajo continuo dentro del campo para proyectos especiales. Como siguiente punto tenemos los contenidos científicos de la organización escolar. Tenemos 4 elementos que forman parte muy importante de estos contenidos, como son elementos materiales, elementos personales, elementos formales y funcionales, elementos auxiliares y complementarios. Pues bien, ¿qué son los elementos materiales? Los elementos materiales pues son soportes básicos sobre los que se cimentan los demás, considerando especialmente los espacios y los recursos. En el caso de los elementos personales, en esta son el capital humano de las instituciones escolares, a saber, en este caso y dentro de estos elementos personales, abarca todo lo que es el sistema de docentes, ingresa la familia, los alumnos, el personal de administración y de servicios, entre otros, que prestan servicios a la institución. Dentro de los elementos formales y funcionales, pues bueno, nos dice que son los factores que marcan pautas y que regulan actuaciones de manera coordinada, proporcionando el marco idóneo de trabajo y de la relación y de la convivencia
que estos mantengan dentro de la institución educativa. Y pues bueno, el último elemento, que en este caso son los elementos auxiliares y complementarios. Pues bueno, estos vienen a configurar el grupo de elementos que ayudan a un mejor desarrollo de los anteriores y estos complementan. Desde estas perspectivas, estas son instancias externas dentro de las instituciones educativas. Tenemos la organización como acción. Esta nos dice que organizar es el establecimiento de las relaciones afectivas de comportamiento entre personas de manera que puedan trabajar juntas con eficacia y de esta manera puedan obtener una satisfacción personal al momento de realizar tareas, con el propósito de alcanzar un objetivo. Y la escuela como una organización. La escuela en este sentido nos dice que estos niveles comparten muchas características con los niveles dentro de la escuela como organización. Esta nos dice que la escuela en todos sus niveles comparte muchas características con las organizaciones sociales con el objetivo de conseguir mayor eficacia, pero sin embargo no puede ser enfocada en los supuestos análisis, puesto que las organizaciones administrativas tienden a tener sentido más amplio dentro de la institución educativa. Pues bueno, pasamos al punto de la planificación y gestión divergentes y convergentes conceptuales. Para esto debemos saber qué es planificar. Debemos responder las siguientes interrogantes. ¿Qué es planificar? ¿Cuál es su definición? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Y para qué sirve planificar? Pues bueno, planificar no es nada más que elaborar un plan conforme a lo que se ha desarrollado, especialmente en una actividad. ¿Cuál es la definición de planificación? Bueno, los esfuerzos que se realizan al fin de cumplir objetivos y hacer realidad diversos propósitos que se enmarcan dentro de una planificación. Este proceso exige respetar una serie de pasos que se fijan desde el primer momento, para lo cual aquellos que realizan una planificación emplean diferentes herramientas y expresiones. La planeación es una función administrativa que comprende análisis de una situación, estableciendo objetivos que sean propuestos con una serie de estrategias que le permitan alcanzar dichos objetivos y desarrollar este plan de acción como lo señalan en sus estrategias. Bueno, dicho esto, en otras palabras, la planificación analiza dónde estamos, establece a dónde queremos ir, qué vamos a hacer para llegar ahí y cómo lo vamos a hacer. La planeación es la primera función administrativa, ya que ésta sirve de base para las demás funciones como la organización, la coordinación y el control. ¿Cuál es su objetivo? Planear propone objetivos
y señala qué es lo que se va a hacer para poder alcanzarlos. Permite organizarnos de mejor manera y en las áreas y recursos que vayamos a utilizar. Y de esta manera poder controlar y evaluar los resultados. Además de la planeación de ser una gestión administrativa, se comprende que es un análisis de situación en la cual establece objetivos de formulación de estrategias y el desarrollo de diferentes planes de acciones. También es posible definir a la planeación como un proceso a la cual a través se realizan cada una de estas actividades. El proceso de planeación consiste de varias etapas que debemos de tenerlas en cuenta antes de empezar a planear. Debemos tener en cuenta un análisis de situación, es decir, dónde estamos, un establecimiento de objetivos, es hacia dónde, de qué forma avanzamos, y formular estrategias del cómo lograrlo a largo tiempo. Y el diseño de planes de acción es el cómo lograr a llegar hasta ese objetivo. Dentro de la organización y cultura material de la escuela, en esta ingresan el espacio, el orden y la disciplina. Dentro de la organización escolar, esta gestión y planificación educativa de Bolivia. El objetivo de los modelos de gestión educativa es enseñar y aprender los enfoques y modelos y sus diferentes interpretaciones en la práctica mediante una constatación del enfoque administrativo, holístico e intercultural. Los diferentes enfoques se dieron en América Latina, los cuales fueron influidos por modelos de desarrollo. Sander en el año 1998 decía que la administración tiene su origen en Europa y América, y en los diferentes enfoques de modelos de gestión. En nivel macro, ya sea político, social o cultural. Alvarado en el año 1998 dice que la administración educativa se dio en 3 enfoques, que son burocrático, sistémico y gerencial. Dentro de la organización escolar, esta alude al conjunto de actividades que el personal escolar realiza en áreas de estructurar la acción educativa durante la jornada escolar. Un ambiente escolar es organizado, entre otras condiciones, una administración adecuada de los recursos disponibles. Dentro de los espacios ingresa una comunidad escolar, que ésta enmarca las acciones de organización que se lleva a cabo y que difieren en un plantel hacia otro, ya que la escuela posee autonomía en cuanto a la toma de este tipo de decisiones. Los agentes como programa curricular. Esta nos dice que las escuelas se caracterizan por ser eficaces. Entre las particularidades, por administrar de manera correcta sus recursos, incluyendo el personal que labora dentro de la institución, los espacios de la misma, el tiempo, la jornada escolar, los docentes con los que cuenta, los estudiantes que asisten a clase de manera regular y dentro de los horarios establecidos. En espacios adecuados para la acción educativa y el aprendizaje. Esto también contempla el que las instalaciones y materiales de enseñanza se encuentren en buenas condiciones para lograr tener una mayor educación con eficacia y con los recursos disponibles dentro de esta institución. Los contextos
sociofamiliares. Pues bueno, los contextos sociofamiliares, esto se da durante los primeros años del desarrollo infantil de la vida del niño. La familia constituye uno de los ámbitos que más influye en el desarrollo cognitivo de los niños desde sus primeros años. Influye en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo personal, emocional, afectivo. Dicha influencia y concluye a que es una interacción adecuada entre padres e hijos para estimular un desarrollo cognitivo que no suficiente por sí sola, sino que debe hacerse con un clima emocional, familiar, de calidad, que le permita al niño desenvolverse de mejor manera dentro de la institución educativa, compartiendo con sus compañeros y teniendo una mayor interacción dentro de su aula clase. Dentro de la unidad número 2 tenemos la construcción de la organización escolar como campo de conocimiento. Para esto tenemos que saber que era una organización educativa, puesto que nos dice que las organizaciones educativas son organizaciones sociales que están formadas por un cierto número de personas que se han reunido con la finalidad explícita de conseguir ciertos objetivos que son permanentes de reconstrucción. Su funcionamiento requiere de un conjunto de normas y procedimientos que regulen las relaciones entre los miembros que están responsablemente dentro de esta. Entonces, nos dice que es una acción de organización y de su administración que se va adecuando en una relación que tenga mayor exigencias dentro de su contexto. La organización, las bases teóricas para un análisis de las organizaciones escolares. Estas surgieron de elementos que permitieron a las organizaciones de una u otra forma adecuarse a las transformaciones que la realidad iba manifestando, como por ejemplo una planificación estratégica, la acción estratégica, la cultura organizacional, la participación en las empresas. Todo ello está enfocado a las organizaciones productivas, ya que fueron traspasadas a ser organizaciones educativas. Y por último, tenemos la metáfora como herramienta para comprender la complejidad de las organizaciones escolares. Debemos empezar a decir que las metáforas no son extrañas ni a las organizaciones escolares, ni a la dirección, ni a la educación en general, porque estas solo son realidades que podemos contemplar. Precisamente encontramos una prolija cantidad de expresiones metafóricas que se han utilizado a lo largo de las interpretaciones de las escuelas, y todas han contribuido al desarrollo teórico de una organización escolar. El asunto es que
este no está carente de controversia. Las metáforas confieren una estructura y un significado a la realidad, incidiendo en las representaciones internas, en la visión y la imagen de la persona, de cómo la persona tiene al mundo. La metáfora no es una excepción dentro de un discurso, sino que este forma parte del mismo, como pueden formar formas lingüísticas y enunciativas, aunque las metáforas tienen sus propias particularidades que la hacen especialmente interesante para el caso correcto de las organizaciones educativas y de la dirección escolar. Las metáforas constituyen un análisis fundamental para el conocimiento y la comprensión de una acción educativa, en medida en que estas expresiones son simbólicas que revelan un universo conceptual, ya sea en creencias o en prácticas que se utilizan. Entonces, las metáforas son modos particulares de contribuir la realidad, ya sea individual o colectivo. Las metáforas no solo ofrecen una oportunidad de conocer el sistema teórico práctico sobre el que se sustenta un pensamiento y la acción del sujeto, sino que este sistema se presenta impregnado por los juicios de valor que se hacen sobre una realidad y se muestra bajo otro diferente. Sin embargo, la metáfora no radica en ese atrevimiento de llamar una realidad con otro nombre que no sea suyo, sino que corresponde a otra realidad diferente. La metáfora es un instrumento muy poderoso que actúa en la definición de relaciones interpersonales y de las estructuras de poder. La metáfora aparece en la organización como una consecuencia de la naturaleza ideológica. Estas metáforas o expresiones metafóricas se han utilizado con frecuencia, ya que estas metáforas pueden llegar a convertirse o ser un propio pensamiento que desarrolle una persona. Pero también la metáfora permite explicar y construir nuevos conocimientos. Desde aquí se le reconoce su papel en la explicación como en la comprensión de los fenómenos educativos y el estudio de la comprensión de una realidad escolar. Cualquiera de las expresiones metafóricas de qué estamos hablando o qué se quiere realmente, es necesario hacer la traducción de esta expresión para descubrir el contenido encubierto en el que ciertamente nos va a interesar y así poder avanzar en conocimiento, en la explicación y la comprensión de una realidad educativa y organizativa de la escuela. Sin embargo, y al mismo tiempo, el proceso de desciframiento de dichas metáforas se convierte en un instrumento de análisis. Es decir, que este es el medio por el que es posible
acceder a una realidad descubierta que representa la metáfora.